alabaremos por tu gran amor y misericordia. Tu eterno amor grande, más grande aunque los cielos, tu fidelidad más alta, más que las nubes. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos. Sea tu gloria en la tierra también. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos. Sea tu gloria, sea tu gloria, sea tu gloria en la tierra también. Amén. Sea tu gloria En la tierra también. Sea tu gloria en la tierra también. Amén, Señor. Queremos alabarte y bendecirte. Queremos exaltar tu nombre y glorificar tu nombre aquí en la tierra, Señor. Tus criaturas, Señor. Tus criaturas, aleluya. Yo celebraré, cantaré al Señor con un cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré al Señor con un cántico nuevo. Yo te alabaré porque has triunfado gloriosamente. Yo te alabaré porque has triunfado gloriosamente. Yo celebraré, cantaré al Señor con un cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré al Señor con un cántico nuevo. Yo te alabaré porque has triunfado gloriosamente. Amén, aleluya. Alabaré porque has triunfado gloriosamente. Señor, tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vestido para abrir el libro y descarnar sus sellos y por siempre reinar con él. Señor, tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vestido para abrir el libro y desatar sus sellos y por siempre reinar con él. Un cántico nuevo al Señor.
por tu grande amor, eres digno de honor, siento gozo en mi alma, cuando canto para ti, por tu grande amor, eres digno de honor, siento gozo en mi alma, cuando canto para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma, cuando canto para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma, cuando canto para ti, por tu grande amor, eres digno de honor, siento gozo en mi alma, cuando canto para ti, por tu grande amor, eres digno de honor, siento gozo en mi alma, cuando canto para ti, Siento gozo en mi alma, cuando canto para ti, siento gozo en mi alma, cuando canto para ti. Señor, porque tú cambiaste mi lamento en baile, Señor, porque tú nos llenaste de gozo y alegría. Por eso a ti cantaremos, roca mía, aleluya, aleluya, bendito y alabado sea, Señor. Gracias, gracias por tu amor, tu misericordia y ese gran poder que tú demostraste a librarnos de la muerte y del poder del pecado. Hoy podemos estar aquí delante de tu presencia, alabándote y adorándote, Señor. Aleluya, porque tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno. Aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Digno es el Señor, digno de alabanza, de gloria y adoración. Digno es el Señor, digno de alabanza, de gloria y adoración. Canta aleluya, glorifica al Rey, tu gloria yo exalto, tu gloria yo proclamo. Canta aleluya, glorifica al Rey, Él es más que vencedor y Señor de todo mi ser. Digno es el Señor, digno de alabanza, de gloria y adoración. Digno es el Señor, digno de alabanza, de gloria y adoración. Canta aleluya, glorifica al Rey, tu gloria yo exalto, tu gloria yo proclamo. Canta aleluya, glorifica al Rey. A Jesús, el Rey de Reyes. Eres más que vencedor, Él venció la muerte en la cruz. De todo mi ser. Canta aleluya, glorifica al Rey, tu gloria yo exalto, tu gloria yo proclamo. Canta aleluya, glorifica al Rey.
Amén, Señor. Amén, Señor, porque tú eres el que moriste, pero también venciste a la muerte en la cruz y resucitaste, y hoy estás sentado con gloria a la diestra del Padre y reina, Señor. Gracias, Jesús. Recibe la honra y la gloria. Tú que eres digno de tomar el poder por tu gran autoridad y tu grande majestad. Aleluya. Bendito y alabado sea. Digno eres, Señor, de tomar poder, toda autoridad, grande majestad. Eres vencedor, gran libertador, el testigo fiel, soberano Rey. Para ti, imperio y majestad, eres tú, perfecto en santidad. Tuyo son la gloria y el poder. Eres Dios, perfecto, recto y fiel. Para ti, imperio y majestad. Para ti, imperio y majestad, eres tú, perfecto en santidad. Tuyos son la gloria y el poder. Eres Dios, perfecto, te amo, te adoramos. Santo, te alabamos, te adoramos. Santo eres, oh Jesús. Digno eres, Señor, de tomar poder, toda autoridad, por la eternidad. Cordero de Dios, inmolado estás, levanto mi voz, príncipe de paz. Para ti, Imperio y majestad, eres tú, perfecto en santidad. Tuyos son la gloria y el poder. aleluya, aleluya. Eres Dios, perfecto, recto y fiel. Para ti, imperio y majestad, eres Dios, perfecto en santidad. Tuyos son la gloria y el poder. Eres Dios, perfecto, te amo, te adoramos. Santo, te alabamos, te adoramos. Santo eres, oh Jesús. Digno eres, Señor, de tomar poder, toda autoridad, por la eternidad. Amén. Eres vencedor, gran libertador, el testigo fiel, soberano Rey. Para ti, imperio y Amén. Aleluya. Aleluya. Hosana. Hosana. Tuyos son la gloria y el poder. Eres Dios, perfecto, recto y fiel. Para ti, imperio y majestad, eres tú, perfecto en santidad. Tuyos son la gloria y el poder. Tuyos son Aleluya. la gloria y
alabamos, te adoramos, santo te alabamos, te adoramos, santo eres, oh Jesús. Señor, Todo poder, toda autoridad, por la eternidad, Cordero de Dios, inmolado está, levanto mi voz, príncipe de paz, para ti, imperio y majestad. aleluya. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Perfecto en Hosana. Tuyos son la gloria y el poder. Eres Dios perfecto, recto y fiel. Para ti, imperio, majestad. Eres tú perfecto en santidad. Tuyos son la gloria y el poder. Tuyos son, Señor. Eres Dios perfecto, te amo, te adoramos, santo te alabamos, te adoramos, Santo eres, oh Jesús. Santo eres, oh Jesús. Santo eres, oh Jesús. Te alabamos, Santo, y te adoramos y te amamos. Aleluya, aleluya. Recibe la honra y la gloria, Jesús. Recíbela, Señor. Recibe la honra y la gloria por siempre, Señor. Porque tú eres Dios, Dios hecho hombre, por amor. Recibe la honra y la gloria, porque moriste por mí. Y por todos murió, dice en su palabra. Y por todos murió, para que los que creen en Él tengan vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por dar tu vida por cada uno de nosotros hoy. Cómo no alabarte y cómo no adorarte con un corazón lleno de gratitud. Cómo no decir como el salmista hoy: alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo y no te olvides de ninguno de sus preciosos beneficios. Ah, Señor, hoy y siempre queremos alabarte y exaltarte. Digno, hermoso, santo, glorioso. Mi alma te bendice, mi alma te alaba, y todos los que estamos aquí también, Señor. Recibe la honra y la gloria. Aleluya. Digno, hermoso, santo, glorioso, digno, hermoso, santo, glorioso. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo.
Amén. Bendícelo hoy. Adórale de corazón. ¿Qué te gustaría decirle a Jesús si Él estuviera delante de ti hoy? Piensa, ¿qué te gustaría decirle a Jesús si Él viniera y hoy se pusiese delante de ti? Ahí real, de carne y hueso. ¿Qué te gustaría decirle a Jesús? Pues quiero decirte que Él está aquí, aunque no le veas, porque es espíritu. Pero Él ha prometido estar donde 2 o 3 estén en su nombre. Y aquí habemos más de 3 en su nombre. Así es que puedes hablar con Él y puedes decirle lo que quieras, porque Él está ahí delante de ti, delante de cada uno de nosotros hoy. Háblale a Él, dile lo que quieras decirle, lo que sientas en tu corazón decirle. Háblale a aquel que te ha amado como nadie. Háblale a aquel que te ha amado como nadie te ha amado. Háblale a aquel que siendo Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Habla hoy a aquel que siendo hombre como tú y yo, un ser humano, fue voluntariamente hacia ese Gólgota. Él no estaba obligado, Él no se lo merecía. Éramos tú y yo quienes nos merecíamos ir ahí, camino a ese Gólgota, para ser crucificados, para ser castigados por nuestros pecados. Pero ese día, porque se acordó de ti y de mí, porque te amó a ti, me amó a mí, tomó el camino al Gólgota con aquel madero duro a cuestas, con aquel madero áspero y pesado a cuestas. Sobre su rostro caían gotas de sangre de las coronas de espinas, y sobre sus hombros destrozados por el látigo cargaba un madero áspero y pesado. Y así caminó hacia el Gólgota, hacia ese cerro temible donde esperaba ser crucificado, clavado en una cruz, por ti y por mí. Habla a ese varón de dolores. Háblale hoy a ese Jesús experimentado en quebranto. Háblale al que entiende de tus quebrantos y los míos. Háblale al que perdona todos tus pecados. Háblale hoy, porque Él está aquí. Háblale, dile lo que quieras decirle a Él. Y si no tienes palabras, repite conmigo: digno, hermoso, santo, glorioso, porque eso es lo que Jesús es. Él es digno, Él es hermoso, Él es santo, Él es glorioso. Aleluya. Hermoso como ninguno, santo y precioso. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. Alma mía, bendice a Jehová.
Así sea, Señor. No nos olvidaremos de tus preciosos beneficios que cada día nos das. Ya no viviremos egoístamente, Señor, para vivir centrados solo en nosotros mismos, de modo que no podemos verte a ti. ¿Cómo verte si vivimos para vernos a nosotros mismos? Ya no queremos vivir egoístamente, Señor, para poder ver lo que tú haces por nosotros cada día. Cómo nos atraes a ti, cómo nos enamoras, cómo nos seduces. De modo que podamos decir como el profeta Jeremías: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Atráenos, Jesús. Atráenos con cuerdas de amor, Señor Jesús, y en pos de ti correremos. Atráenos, Señor, con tu gran amor y misericordia, de modo que este mundo, Señor, sea como nada, Señor, sea como algarrobas. Sea como algarrobas lo que este mundo ofrece, Señor. Ay, solo te anhelemos a ti, solo te anhelemos a ti, vivir para ti y ser hijos e hijas tuyos, Señor, que te glorifiquen y que testifiquen de ti, Señor, de tu amor, de tu compasión, de tu misericordia. Que vivan vidas llenas de gozo y paz que tú das, y no esa incertidumbre, Señor. No, al contrario, vidas llenas de esperanza, porque han confiado en el eterno y fiel Dios. Aleluya. Aleluya, bendito y alabado sea, Señor. Seduce los corazones de los que aún no se rinden a ti, Señor. Sedúcelos con tu gran amor y tu gran misericordia. Sedúcelos con tu sacrificio, Señor. Sedúcelos, Señor, con tu muerte. Sedúcelos con tu resurrección, Señor. Sedúcelos. Sedúcelos para que caigan rendidos a ti, Señor. Para que caigan rendidos a ti. Y al morir, reciban a través de ti esa vida plena y victoriosa, esa vida eterna, Señor, que solamente por ti o en ti podemos recibir. Aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Mi alma te alaba porque sé que estás aquí igual que el resto de los demás. Podamos alabarte y glorificarte y darte gracias con palabras sencillas y sinceras, porque sabemos que estás aquí por todo lo que has hecho, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Así sea. Amén. Aleluya. Aleluya. Doy gracias a Dios por permitirme estar aquí y por permitirles a ustedes también estar aquí, y a todos los que estarán viendo este video por el canal de YouTube La Voz en el Desierto. Hoy deseo compartir con ustedes una enseñanza que he titulado Perseverad en vuestra salvación, con temor y temblor. Y esta es la segunda parte. Perseverad en vuestra salvación con temor y temblor. Y yo quisiera que nos pusiéramos en los zapatos de aquellos cristianos de la iglesia de Filipo, a quienes el apóstol Pablo tanto amaba y a quienes, lleno del Espíritu Santo y fruto de ese amor que tenía por ellos, les dice: ocúpense. Si hay algo en lo que deben estar, concentrados en hacer, es en ocuparse en su salvación, en vuestra salvación, con temor y temblor.
Y es así como en la carta o la epístola a los Filipenses, capítulo 2, verso 12, leemos lo que ya hemos leído anteriormente. Por tanto, amados míos, me encanta esta frase, amados míos. Permítanme usarla para ustedes, amados míos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, es decir, no solo cuando el pastor está, por temor al pastor, no, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En la primera parte de esta enseñanza de perseverad en vuestra salvación con temor y temblor, les decía que el temor, que es un patrón de emoción primaria, gobernado por el sistema nervioso autónomo, del cual no tenemos control, no solamente es motivo de estudio de aquellas personas que tratan con la salud mental de todos, de todas las edades y también, no lo sé, de varón o mujer o de cualquier nivel cultural o estado socioeconómico, sino que también en la Biblia se nos habla del temor. Sería interesante buscar en la concordancia o en una concordancia de la Biblia cuántas veces aparece la palabra temor, y estoy seguro que nos vamos a asombrar de las muchísimas veces que aparece la palabra temblor o temor o sus derivados. Yo quisiera pensar que aparece tal vez unas 400 veces. Eso más o menos nos puede dar la importancia que tiene para Dios, por cuanto Él inspiró a cada uno de los autores de cada libro de la Biblia. Del temor, pero no del temor al hombre del que ya estuvimos hablando, sino del temor a Dios. En la enseñanza anterior nos centramos en este temor que es dañino, que es destructivo para el ser humano. Este temor al hombre, del cual en Proverbios capítulo 29, verso 25 leemos: el temor o el miedo al hombre pondrá lazo. O bien, el temor a los hombres es una trampa peligrosa. Yo no soy nadie para traducir la Biblia, pero yo quisiera agregarle, es una trampa mortal. No solo es peligrosa porque es mortal. ¿Y por qué es mortal? Porque el temor al hombre está centrado en el hombre o en la persona a quien tememos o amamos demasiado y anhelamos por sobre todas las cosas, aún por sobre Dios, su aprobación, como hablábamos anteriormente. Y esto obviamente que te va a llevar a muerte. ¿Por qué? Porque te aleja de Dios. Te aleja del Dios de vida y el Dios quien a través de la salvación, que es por fe en Cristo Jesús, por su gracia, te da vida. Estando muertos en vuestros delitos y pecados, dice el apóstol Pablo a los gentiles que se habían convertido a Dios, estando muertos en vuestros delitos y pecados, Él os dio vida. ¿Y a través de quién nos dio vida? A través de Cristo. Amén. Sin embargo, el temor al hombre es una trampa peligrosa, es una trampa mortal, porque en lugar de llevarte a Cristo para salvación, te lleva a ver a la persona que temes o amas demasiado y que por cierto ya convertiste en un ídolo, o te lleva a verte a ti mismo o a ti misma, si eres tú el ídolo, y te aleja de Dios, te pone cada vez más lejos del Dios de la salvación. Hoy quiero hablar acerca de el temor a Dios, el temor a Jehová o el temor de Jehová. Y en el Salmo capítulo 34, verso 9, leemos lo que escribe David cuando dice: temed a Jehová.
temed a Jehová vosotros sus santos. ¿Por qué razón? Porque Dios es digno de ello. Pero también, pues nada falta a los que le temen. De esto vamos a estar hablando más adelante. Los beneficios que trae el temor a Jehová. Pero yo lo que dice David, un hombre conforme al corazón de Dios, dice, temed a Jehová, vosotros sus santos. En la Biblia encontramos ejemplos que nos sirven para ilustrar cómo debemos temer a Dios antes que a los hombres. Y son muchos los ejemplos. Sin embargo, cuando yo meditaba en esta enseñanza, se me venía uno a la mente del Antiguo Testamento, y uno de ellos son las parteras Cifra y Fua, quienes, no sé si las recuerdan, en Egipto ayudaban a las mujeres hebreas a dar a luz. Y en el libro de Éxodo, capítulo 1, verso 15 al 17, leemos: y habló el rey de Egipto, es decir, Faraón, a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Ambas mujeres, que seguramente eran las líderes de muchas mujeres que asistían a las hebreas a dar a luz, porque pues la verdad ya para ese entonces el pueblo de Israel se había multiplicado grandemente y 2 mujeres no serían suficientes. Estas mujeres ciertamente temían a Faraón. ¿Por qué razón? Porque Faraón no solo era rey de Egipto, sino que ellos también se autoproclamaban ¿qué? Dioses, con D minúscula. Para el pueblo de Egipto, el Faraón no solo era su rey, era su Dios a quien adoraba. Y este hombre a estas 2 mujeres les da una instrucción: si veis el sexo del hijo de la mujer hebrea y es varón, matadlo, y si es hija, entonces viva. Y aquí vemos claramente por la actitud de estas mujeres que, aunque temían a Faraón, ¿a quién temieron más? A ver, ¿a quién temieron más? Aquí en la Biblia se nos dice, pero ellas temieron, las parteras temieron a Dios. O sea, ellas entendieron claramente lo que todo cristiano debe de entender. Aunque Dios nos manda que nos sujetemos a nuestras autoridades, estas mujeres sabían que Faraón, el rey de Egipto, era su autoridad. Sin embargo, nos damos cuenta que ellas entendieron claramente que este máximo representante del gobierno civil les ordenaba algo, les estaba ordenando algo que era contrario a la voluntad de Dios. Y aunque claro está, el mandamiento de no matarás, como lo leemos en el Decálogo, los 10 mandamientos, fue dado por Dios al pueblo a través de Moisés, fue dado muchos años después. La vida de estas 2 mujeres y la forma de actuar de estas 2 mujeres nos demuestran claramente cómo Dios ha escrito su ley. ¿Dónde? En los corazones de todo ser humano. De modo que no tienen excusas. Estas mujeres no tenían una Biblia. El Antiguo Testamento todavía no se había escrito. Estamos hablando de hace cuántos años atrás. Sin embargo, vemos cómo Dios había puesto su ley en los corazones de estas mujeres, porque ellas decidieron desobedecer a su autoridad civil y obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque temieron a Dios. Y amados y amadas, esto es lo que todos debemos hacer, cristianos y no cristianos.
En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 19, también encontramos otro de los muchos ejemplos. Y en esta ocasión es Pedro y Juan ante el Sanedrín. Y vemos cómo son un ejemplo para nosotros con respecto a quién debemos temer los cristianos. En Hechos 4, 19 les leo: mas Pedro y Juan respondieron a los miembros del Sanedrín diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. O como lo traduce otra versión de la Biblia: pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Oigan esta traducción. ¿Acaso, le dice Pedro y Juan a todos los miembros ahí del Sanedrín? Yo me imagino el revuelo que esto ha de haber causado ante estas autoridades religiosas judías que no estaban acostumbradas, porque la gente les temía, a que alguien se opusiera a ellos. Y ahí están Pedro y Juan llenos del Espíritu Santo, llenos de ese valor que Dios da por medio de su Espíritu, diciéndoles: oigan, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? ¿Y cuál es el contexto? El contexto es que el Sanedrín está reunido. Pedro y Juan han sido llamados ante el Sanedrín. ¿Por qué razón? Porque no solo han predicado con poder, sino que han sanado a una persona, han sanado a un cojo en lo que se conoce como la Puerta de la Hermosa del templo en Jerusalén. Y vemos cómo estas autoridades religiosas los amenazaron y les prohibieron que hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Oye lo que les están pidiendo. O sea, ustedes no tienen que enseñarle a nadie ni hablarle a nadie en el nombre de Jesús. Y ahí es donde Pedro y Juan responden: oigan, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Ciertamente, como les decía, al igual que con las parteras, debemos obedecer a nuestras autoridades. Pero en situaciones como esta, cuando la orden que viene o que emana o que nos da una autoridad contradice a las dadas por Dios en su palabra, no debemos de permitir, amados y amadas, que el temor al hombre nos gobierne. Que el temor al hombre nos lleve a tomar decisiones incorrectas, decisiones pecaminosas o que son pecado, sino que sin dudarlo debemos temer a Dios y obedecerle a Él. Que nos quede bien claro que es Dios y no el hombre, que es Dios y no una persona, quien quiera que sea, el que debe ser siempre Dios, no una persona, es quien debe ser siempre el objeto del temor en todos, y cuanto más del pueblo de Dios. En el libro del profeta Isaías, el capítulo 8, verso 13, leemos: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Dice: sea Él vuestro temor y Él vuestro miedo. Oiga bien lo que le está diciendo Isaías al pueblo de Israel. ¿Y quién es la iglesia hoy en día? El Israel espiritual. Por tanto, o sea, esto que Isaías está diciendo al pueblo de Israel también es válido para nosotros, el Israel espiritual, el Israel de Dios. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, Él sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. O como lo traduce otra versión de la Biblia: ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer, y Él y solo Él es quien te debería de hacer temblar. Óigalo bien. Él es a quien debes temer
Él es quien te debería hacer temblar. Es como si el profeta ordenase al pueblo de Israel y a nosotros mismos: no teman a nadie, ni a nada, solo al Señor Todopoderoso. Si a Él le temen, no tienen por qué temerle a nada ni a nadie. Es claro. Es claro, si tú le temes a Dios, no tienes por qué temer al hombre. ¿Por qué? Es más, cuando uno quiere agradar a Dios, inmediatamente, pierde su deseo por agradar al hombre. Así de sencillo. Ahora bien, es importante, yo meditando en esto, en el libro de Proverbios, en particular en los primeros 9 capítulos, ¿saben cuál es el tema predominante de esos 9 capítulos de Proverbios? Un libro que, por cierto, a mucha gente le gusta leer. Dice, no, Proverbios, dice, hay mucha sabiduría para los padres, para los esposos, para todo el mundo. Y ciertamente es así. Pero los primeros 9 capítulos de Proverbios, ¿saben cuál es el tema principal? El temor a Jehová. Además de que aparece como más de 400 veces en toda la Biblia la palabra temor o temer. Y es que yo quiero que nos quede claro hoy y siempre que para Dios es tan importante que toda su creación le tema, y sobre todo que su pueblo le tema, que no solo nos da el mandamiento de todos sus santos temed a Jehová, sino que también, óigalo bien, Él nos ordena que le pidamos inteligencia, que le pidamos entendimiento. ¿Con qué propósito? Como está escrito en Proverbios capítulo 2, verso 5, para comprender lo que significa el temor a Jehová. Y es así como en el libro de Proverbios, capítulo 2, versos 3 y 4 leemos: clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos, busca la inteligencia y el entendimiento como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Es decir, lo repito, Dios no solo nos manda a temerle, sino que nos manda a clamar por inteligencia, a pedirle entendimiento como algo tan valioso, como si fuera plata, como si fueran tesoros escondidos. Como el minero, óigalo bien, como el minero busca con insistencia la plata o cualquier piedra preciosa que es un tesoro. Y yo quiero decirles algo, todo esto ¿para qué? Para que podamos comprender lo que significa temer al Señor. El apóstol Pablo escribió a los cristianos de la ciudad de Corinto lo siguiente. En 2 de Corintios capítulo 5 verso 11 les escribe: conociendo pues el temor de Jehová, exhortamos a todos los hombres. Oiga bien lo que dice Pablo. Dice: motivados por qué exhortamos a todos los hombres. Y esto es que se conviertan a Dios. ¿Cuál era la razón o el motivo principal? Porque Pablo motivaba a todos los hombres que se volvieran a Dios, que se arrepintieran y se convirtieran a Dios. Dice: conociendo pues el temor de Jehová. Pablo conocía obviamente el temor de Jehová. ¿Y qué quiere decir esto de conociendo? Primero, que Pablo, al igual que todos los cristianos y todas las personas, aunque no se hayan convertido, debemos entender lo que significa el temor a Dios. Pablo lo sabía. Pablo había entendido claramente lo que significa el temor de Dios para su vida y para la vida de todo cristiano. Pero también Pablo dice: conociendo pues, es decir, no solo entendiendo lo que significa el temor, sino que experimentándolo en mi vida. ¿Por qué razón digo esto?
O enfatizo en esto, porque yo no quiero que las personas aquí o que me están viendo digan, ya entendí, qué clarito, ahora ya sé lo que significa el temor a Dios o el temor a Jehová o el temor de Jehová, pero no lo experimenten. No sé si me explico. No lo experimenten en sus vidas, o los cristianos dejen de experimentarlo, como puede suceder, como veremos más adelante. Ahora, puedes preguntarte, ¿por qué debemos entender lo que significa temer al Señor? Porque, amados y amadas, hemos vivido tantos años gobernados por el temor al hombre, que es una trampa peligrosa antes de convertirnos a Dios. Piénsalo. ¿Cuántos años viviste preocupado o preocupada por el qué dirán? Por la opinión que otras personas tuvieran de ti, de cómo agradar a los demás, especialmente aquellas personas que por X o Y circunstancia ejercían un temor sobre tu vida, ya sea porque fuesen tu autoridad o ya fuese porque los amases demasiado, aún más que a Dios. Piénsalo, ¿cuántas veces viviste así? ¿Cuántas veces yo viví así? Muchísimo tiempo, muchísimos años, antes de convertirme a Dios. Como lo decíamos, este temor al hombre no solo es destructivo, sino que es tan diferente al temor con que debemos temerle a Dios. Óigalo bien, este temor del cual hemos sido presa, este temor al hombre que ha gobernado nuestra mente, nuestras emociones y sentimientos y nuestros actos, este temor que no solo es destructivo, es diferente al temor que debemos tenerle a Dios. Cuando Pablo anima a los cristianos de la ciudad de Filipos y a nosotros también a obedecer el mandamiento de Dios de ocuparse en su salvación con temor y temblor, aquí la palabra en griego que Pablo utiliza, según el diccionario de palabras griegas de James Strong, es la palabra phobos. La palabra phobos, ¿qué significa? Ser puesto en temor. Significa miedo. Significa respeto. Pero de todos estos significados, yo quiero decirles que la palabra phobos, específicamente aquí en Filipenses 2:12, cuando el apóstol Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, con temor, según W.E. Vine, en su diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, lo define como un temor reverente de Dios o a Dios. Un temor reverente de Dios o a Dios. Yo quiero insistir en esto, porque yo quiero que nos quede claro que el temor a Dios es más que un patrón emocional. No sé si me explico. Es más que un patrón emocional. El temor a Dios es más que algo que nos paraliza. Es más que algo que nos paraliza. Luego la gente dice, es que yo no sé cómo voy a reaccionar si alguien en un semáforo me pone una pistola en el vidrio de mi carro y me pide la cartera. Hay personas que gritan, histéricas. Y bueno, bien para ellas o ellos, porque el ladrón se asusta y se va. Pero hay otras personas que se quedan paralizadas. Y el semáforo se pone en verde y en lugar de huir de ahí, de la escena del asalto, se quedan paralizadas. El temor a Dios es algo más que quedarnos paralizados. Hay algo muy importante. El temor a Dios tiene un componente que es un temor reverente a Dios como motivo controlador de la vida. O sea,
el temor a Dios es un temor como motivo controlador de la vida. Y es que no podría ser menos. Si el temor al hombre controla tu vida, ¿cómo el temor a Dios no va a controlar tu vida? Es más, hago un paréntesis. ¿Quieres saber si una persona teme a Dios? Dios está controlando su vida. Y si está controlando su vida, esta persona está siendo obediente a Dios. Esa persona está apartándose de la práctica del pecado con la ayuda de Dios. De modo que si tú ves una persona que sigue practicando el pecado, sigue en sus mentiras, sigue en sus enojos, sigue en sus pleitos, sigue en sus celos, sigue en sus envidias, sigue en su fornicación o adulterio, sigue en sus lujurias o lascivias, ¿qué podemos inferir de esto? ¿Teme o no teme a Dios? ¿Qué dicen ustedes? No teme a Dios. No lo teme. ¿Quién está controlando los deseos de los ojos y de la carne de esta persona? Su concupiscencia, su deseo de la carne o de los ojos, pero no Dios. Porque el temor a Dios es el que controla la vida, y óigalo bien lo que dice Vine, controla la vida en asuntos espirituales y morales, no solo espirituales, sino que morales. De modo que así podemos entender por qué hay personas que no son cristianas, pero son más morales que otros. Yo siempre lo he dicho, hay de impío a impío. Y por cierto, hay impíos que son más morales o se comportan con mayor honestidad y rectitud que mucha gente que dice ser cristiana, pero no lo es. Así que si el temor a Dios o a Jehová realmente es algo que controla la vida de la persona que teme a Dios, tanto en asuntos espirituales y morales, podemos entender por qué el cristiano se comporta como se comporta, pero también por qué muchas personas que no son cristianas viven una vida más apegada a los principios morales que otras. Claro está, estas personas que no son convertidas, que viven más apegadas a los principios morales que otras no convertidas, no se van a ir al cielo por esto. Pero una cosa que nos hace entender por qué son así, porque hay de impío a impío, porque puedes confiar en un impío y no puedes confiar en otro, hasta en la cosa más mínima, es por esto. Porque estas personas, aunque no son convertidas, tienen cierto grado de temor a Dios y los otros no tienen nada de temor a Dios. Claro, lo repito, no se van a salvar por eso. La salvación es por fe, no por temer a Dios. Claro está, debemos temer a Dios, cristianos y no cristianos, como veremos más adelante. Vine dice, no solo el temor a Dios o de Dios controla la vida en asuntos espirituales y morales, sino que influye, oiga bien, influye en la disposición y actitud de la persona. Óigalo. Influye en la disposición y actitud de la persona cuyas circunstancias son guiadas por la confianza a Dios por medio del Espíritu de Dios que mora en él. Y aunque el temor a Dios, dice Vine, o sea, implica un temor de su poder y justa retribución o castigo, esto va más allá. Va más allá, este temor va más allá. De modo que termina en convertirse en un saludable miedo a desagradar a Dios. O sea, este temor termina en convertirse en ese patrón de emoción primaria, pero es provocado ¿por qué? Por el temor a desagradarle
a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el temor al hombre y el temor a Dios o a Jehová? Una de las diferencias es que el temor al hombre, o una de las diferencias entre el temor al hombre y el temor a Dios, es que este último, el temor a Dios, o sea, pone en la misma línea o pone en sintonía nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones y objetivos con los de Dios. Óigalo bien. O sea, no solo controla nuestra vida en los asuntos espirituales y morales, no solo influye en la disposición y actitud de la persona que realmente confía en Dios y que es guiado por el Espíritu Santo, sino que nos pone en la misma línea. O sea, nos pone en sintonía. Tanto nuestros pensamientos, sentimientos, acciones y objetivos con los de Dios. Mientras que el temor al hombre lo hace ¿con quién? Con las personas a quienes queremos agradar sobre todos los demás, incluyendo a Dios, o con las personas de quienes nos importa mucho el qué dirán, o el concepto que tengan de nosotros o que quieren que hagamos y cómo lo hagamos. John MacArthur define el temor a Dios como un estado de la mente en que las propias actitudes, la voluntad, los sentimientos y las acciones se cambian por los de Dios. Yo quiero decirles algo. El que las propias actitudes, la voluntad, los sentimientos, las acciones y los objetivos se cambian por los de Dios, ¿a poco no es obvio en la vida de estas dos parteras de Egipto? Claro que es obvio. ¿A poco no es obvio en la vida de Pedro y Juan ante el Sanedrín? Claro que es obvio, amados. Y a diferencia del temor al hombre, el temor a Jehová no es un temor enfermizo que daña o deshonra a quien lo experimenta. Aunque sí produce, óigalo bien, cierta angustia en el cristiano, esta angustia no es por el que dirán. El que dirán de él o lo que dirán de él o de ella, sino por querer hacer lo que es bueno, lo que agrada y le glorifica a Dios. O sea, ¿qué produce esa alteración en mis emociones? Ya dijimos cómo el verdadero temor a Dios afecta la voluntad 100%, ¿sí o no? Cómo alinea nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestros objetivos con los de Dios. Pero ciertamente el temor, como un patrón emocional primario, se va a producir algo en nosotros. Pero ¿qué es lo que nos mueve el tapete, por así decirlo? ¿Qué es lo que produce ese sentimiento de angustia? No lo que los demás piensen de nosotros, eso olvídese. Es lo que agrada a Dios. Es hacer o no hacer lo que agrada a Dios y le glorifica. ¿Por qué crees que el apóstol Pablo desde el principio de su conversión comenzó con pie derecho diciéndole a Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué? Porque él quería agradar a Dios, claro. Oye, ¿tú crees que de ser un perseguidor de la iglesia y después de blasfemar el nombre de Jesucristo, como hacía, él mismo lo dice, habiendo sido yo blasfemo e injuriador? ¿Por qué crees que ahí postrado, camino a Damasco, le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque no fue para menos lo que le pasó. Como tampoco es para menos lo que Dios manifiesta en nuestras vidas, aunque no tengas que ver una luz resplandeciente que es más fuerte que la luz del sol a mediodía. ¿Todos se acuerdan de lo que le pasó al apóstol Pablo? Camino a Damasco, ¿a qué iba? A matar, a apresar a los cristianos. Llevaba carta de las principales autoridades de Jerusalén.
para apresar y matar si era necesario a los cristianos. Pero imagínate el espectáculo. Él va y de repente una luz se le aparece. Una luz que era más fuerte y más brillante que el sol de mediodía, que por cierto le afecta su visión, queda ciego. Pero no solo eso, de en medio de la luz sale una voz que le dice: Saulo, Saulo. Y Saulo, impresionado por la manifestación sobrenatural de la luz, además de ello, escucha su nombre. Dice: ay, Dios mío. Escucha su nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas o coces contra el aguijón. O sea, tienes a ese hombre ahí impactado. Y ese hombre le dice: Señor, ¿quién eres? O sea, ese hombre sabe que esta experiencia que está teniendo es divina, es sobrenatural. Él sabe que la voz de esa persona que le habla es Dios mismo. Además lo conoce y sabe cuáles son sus obras. Y oye una voz que le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Cómo crees que se sintió Pablo en ese momento? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¡Wow! Yo, el blasfemo, el injuriador, yo lo he blasfemado a Jesús, lo he injuriado y lo persigo a Él a través de perseguir a sus cristianos. Y la voz que se manifiesta sobrenaturalmente me dice: yo soy Jesús. Y dice que este hombre, temblando y temeroso, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué? No solo porque él, arrepentido, rendía su voluntad a Dios, sino porque la mejor forma de saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida es preguntársela. ¿Sí o no? Es preguntársela. Y por eso el cristiano que tiene temor a Dios lo manifiesta en su vida, no solo viviendo en santidad, sino que también viviendo en confianza o confiando en Dios, pero también es tan dependiente de Dios que ese temor le lleva a preguntarle para cada cosa: Señor, ¿qué quieres que haga? O sea, va a hacer algo: Señor, pero es tu voluntad, ¿te agrada? Va a decir algo: wow, Señor, ¿te va a glorificar o no te va a glorificar? ¿Sí me entiende? Por cierto, la gente me dice: pastor, ¿usted cómo sabe si alguien es salvo o no es salvo? Si esta es una relación personal de la persona con Dios. Como Pedro sabía que Simón el mago no era salvo por sus obras. Tú puedes darte cuenta fácilmente. Mira, en los primeros 10 minutos, es más, algunas personas en los primeros 5 minutos que hablas con ellos o con ellas, te das cuenta si esa persona ama a Dios y teme a Dios o no. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla su boca. De modo que si hay personas que dicen ser cristianas, pero se están engañando a ellos mismos o a ellas mismas, la verdad es que pues se están engañando no porque no tengan evidencias en su manera de pensar, en su manera de hablar, en su manera de manifestar sus emociones o sentimientos, o en su manera de actuar. Ellos mismos quieren vivir engañados. Porque si fueran honestos y analizaran una hora de su vida, qué pensaron, qué dijeron y qué actuaron, sabrían inmediatamente si tienen amor a Dios o temor a Dios. ¿Se entiende? A diferencia del temor al hombre, el temor a Jehová no es un temor enfermizo que daña o deshonra al que lo experimenta. Y si es cierto que el temor a Dios tiene un componente emocional, al igual que el temor al hombre,
aquí, ese componente emocional o angustia es porque la persona no quiere hacer lo que a Dios no le agrada. ¿Sí me entienden? La persona no quiere pecar contra Dios, sino que al contrario, quiere glorificar a Dios. El temor al hombre está lleno de amargura. El temor a Dios está lleno de dulzura. El uno, el temor al hombre, lleva a la esclavitud, y el otro, el temor a Dios, lleva a la libertad. El uno, el temor al hombre, teme a la prisión del infierno, y el otro, el temor a Dios, le abre el reino de los cielos. Amén. Un comentarista, hablando del temor a Dios, dijo: no se trata del temor y del temblor del esclavo que le tiene temor a su amo. O sea, no se trata de un temor servil. No se trata del temor y del temblor del esclavo que le tiene temor a su amo. Y yo agregaría, ¿por qué razón? Porque ahora Dios es su Padre amoroso, aunque también es su amo. A diferencia de Satanás, que es el padre de los que siguen en pecado o practicando el pecado, y para nada es un padre amoroso, ni un amo amoroso. Y esta persona continúa diciendo: no se trata del terror y del temblor del esclavo que le tiene un miedo como el siervo a su amo, ni tampoco del miedo y el temblor ante la perspectiva del castigo. Es decir, no es el temor y temblor que nos hace escondernos de Dios. ¿Como quién? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se llenó de un temblor, de un temor que lo hizo esconderse de Dios después que tenían una comunión íntima con Él? Dos personas, un matrimonio. ¿Quién? Adán y Eva. Adán y Eva. Oí tu voz y tuve miedo y me escondí. O sea, el temor a Dios no es un temor que nos hace temblar y nos hace escondernos de Dios, sino más bien el temor y el temblor que nos impulsa a arrojarnos en sus brazos. Grábese esto. No es el temor que nos lleva a temblar y que nos hace escondernos de Dios, sino más bien el temor y temblor que nos impulsa a arrojarnos en sus brazos, con la seguridad de que sin su ayuda no podemos enfrentarnos efectivamente o con éxito a la vida, conscientes de que sin la ayuda de Dios no podremos enfrentarnos a las pruebas y a las tentaciones y salir victorioso. Pero también este temor se puede definir como el horror de ofender a Dios. Y me encanta esto. Cuando amamos de veras a una persona, y por eso digo que el que no se ha convertido aún y muestra su falta de temor a Dios, también está demostrando su falta de amor a Dios. Y el cristiano que deja de temer a Dios, cuidado, también está demostrando su falta de temor a Dios y su falta de amor a Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando amamos de veras a una persona, no tememos el mal que nos pueda hacer, sino el mal que le podamos hacer nosotros. Óigalo bien. Y esto las madres lo saben. Cuando amamos de veras a una persona, no tememos el mal que nos pueda hacer, sino el mal que le podamos hacer nosotros a esa persona que amamos. No sé si me explico. Y un ejemplo práctico de una madre es una madre que lleva a su hijo al doctor
y el doctor le explica cómo preparar la solución del antibiótico. Y cuando llega a su casa, la mamá dice, ay, ¿cómo me dijo el doctor? Mira, la mamá, movida por el deseo de no lastimar a su hijo, preparando mal la suspensión del medicamento y que este no surta el efecto adecuado, es capaz de llamar al doctor nuevamente y decirle, doctor, discúlpeme, con toda la pena del mundo, aquí estoy preparando esta solución y no quiero llenarla mucho de agua, porque no quiero que deje de surtir el efecto en mi hijo y que mi hijo se ponga peor. No quiero ser yo la causante. ¿Hasta dónde lo lleno de agua? ¿Hasta la rayita que está aquí o hasta el tapón? No, señor, hasta la rayita. Ok, ¿y esta rayita? Sí, ok, está bien. Y ahí tienes a la señora echando el agua, ¿sí o no? Madres de familia, y digo madres porque son las que preparan los medicamentos más que el padre, ¿verdad? Y ahí están echando el agua y que no se me vaya a pasar de la rayita. ¿Por qué? El doctor no te va a ver. Tu hijo nunca se va a dar cuenta. Pero tú no quieres lastimar al ser que amas. ¿Y eso te produce qué? Te produce una angustia, un estado emocional primario. Te genera emociones, sentimientos. Cuando piensas, cuando esa emoción se une con un pensamiento, surge el sentimiento. No quiero lastimar a mi hijo, quiero hacerle bien. ¿Sí o no? Ahora bien, en la Biblia hay algunos ejemplos de los que temían a Jehová y quiero mencionar a José. ¿Se acuerdan de José el soñador? Claro. ¿A cuántos de los niños o a cuántos de nosotros aquí no nos gustaba que nos leyeran esa historia? José, a mi hijo Luis le encanta, ¿verdad, Luis? La historia de José el soñador. A todos nos gusta. Allá en Génesis capítulo 42, verso 18, vemos cómo José se ha convertido en el segundo después de Faraón. Su familia ha llegado a Egipto, se han multiplicado, están muy bien, pero muere el padre de José. ¿Y cuál es el temor de los hermanos? A ver, los que han leído la Biblia. ¿Cuál es el temor de los hermanos de José ahora que murió su padre? Que éste vaya a vengarse de nosotros, ahora que murió papá. ¿Sí me entienden? ¿Y qué le dice José? Y al tercer día dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. O sea, José le está diciendo a sus hermanos, miren, no se preocupen que yo vaya a actuar en contra de ustedes ahora que no está papá. No, para nada. ¿Saben por qué no voy a actuar en contra de ustedes ahora que no está papá? Por la misma razón que no actué en contra de ustedes cuando estaba papá. Porque temo a Dios. Es como si José les dijese, no temáis por vuestras vidas, porque yo temo a Dios. Y por esta razón, porque yo temo a Dios, sería incapaz de hacerles daño. ¿Y qué demuestra esto? Lo que hemos venido diciendo, que en la vida de José, el temer a Jehová era un estado de la mente y de la voluntad, o era un estado de la mente que controlaba su voluntad, que controlaba sus decisiones, que controlaba sus acciones, que controlaba sus objetivos. ¿Por qué? Porque lo que era de él ahora había cambiado completamente por los de Dios. Y en el Nuevo Testamento se dice de los cristianos, de lo que hoy se conoce como la primera iglesia o la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. Qué bonito, ¿verdad? Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Ya por fin ese Saulo de Tarso ya no perseguía a la iglesia. El Saulo de Tarso se había convertido a Dios y era un miembro más de la iglesia. Qué bonito, ¿verdad? Ya no hay de qué preocuparse. Saulo ya no nos persigue.
Y las iglesias crecían, tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas, dice. ¿Cuántos quisieran que hasta aquí llegara este verso? Y tiene sentido si hasta aquí llegase ese verso, ¿sí o no? Tiene sentido lo que dice aquí. Pero ¿saben qué dice después? Andando en el temor del Señor. Andando en el temor del Señor. Andando. Yo quiero que veamos este verbo andando, es decir, un estilo de vida que se vive de manera continua. En la mañana en el temor del Señor, a las 10 de la mañana en el temor del Señor, a las 12 del día en el temor del Señor, a las 3 de la tarde en el temor del Señor, a las 11 de la noche en el temor del Señor. Sobre todo cuando muchos encienden la televisión y empiezan a pasar los canales, ¿verdad? Y ve a saber qué va a aparecer por ahí en uno de ellos. Andando en el temor del Señor. A toda hora, en todo momento y lugar. Y delante de toda persona. Y deseo finalizar esta enseñanza con una pregunta. ¿Pueden los cristianos perder el temor a Jehová o el temor de Jehová o el temor del Señor? Claro que pueden. Israel, el pueblo escogido de Dios, dejó su temor a Dios en algún momento de su vida y wow, le fue muy mal. En el libro de Nehemías, capítulo 5, verso 9, leemos la reprensión que Nehemías hace al pueblo de Israel por su conducta pecaminosa de haber prestado dinero con altos intereses a otros miembros del pueblo de Israel y ahora los tenían como esclavos porque estos no les podían pagar en una época en que había habido escasez de alimentos. Y este hombre, Nehemías, les reprende y les dice, no es bueno lo que hacéis. Nehemías capítulo 5, verso 9, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. O como otra versión de la Biblia lo traduce, no está bien lo que ustedes hacen. ¿Acaso no deberían de andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? Oye lo que les dice, ¿acaso no deberían? Como diciéndole, ustedes no andan. Lo que ustedes han hecho es una muestra clara de que no tienen temor a Dios. Y no solo no tienen temor a Dios, lo que ustedes están haciendo es que las naciones enemigas se van a burlar de nuestro Dios, van a menospreciar a nuestro Dios. ¿Por qué? Por la conducta de ustedes, como está sucediendo con muchas personas que dicen ser cristianas y no lo son. Como el nombre de Cristo es blasfemado por causa de ellos. En la Biblia encontramos ahora ya específicamente en el Nuevo Testamento la historia de Ananías y Zafira. Yo te ruego que la leas. Eran dos personas que se habían convertido a Dios, que eran salvas por la fe en Jesucristo. Y no solo eso, Ananías y Zafira estaban dentro de la comunión, eran miembros de la iglesia. Participaban en las oraciones, participaban en la cena del Señor, en lo que tú quieras participaban. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo Ananías y Zafira se atrevieron a mentir a los apóstoles con respecto a la cantidad que habían recibido de la propiedad que vendieron? Que por cierto no mintieron a los apóstoles. ¿A quién les dijo Pedro que habían mentido? Al Espíritu Santo. O sea, ¿cómo te atreviste a mentir al Espíritu Santo? O sea, ¿cómo se atrevieron? A ver, ¿por qué se atrevieron? Por la falta de temor a Dios. ¿Eran cristianos? Sí. ¿Dejaron de temer a Dios? Claro que dejaron de temer a Dios. Cuidado. Otro ejemplo, por mencionar uno más, es el de Demas. ¿Quién era Demas? Era un cristiano colaborador del apóstol Pablo en el ministerio. Podemos ver cómo en 2 libros de la Biblia Pablo se refiere a Demas como su colaborador.
Pero allá en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 10, vemos cómo este colaborador de Pablo se desvió, se apartó, abandonando a Pablo, abandonando el ministerio, amando el mundo. Que la amistad con el mundo es ¿qué? Es enemistad para con Dios. O sea, espérame, este hombre que colaboraba con Pablo, el apóstol Pablo, en el ministerio. Oye, este hombre amó el mundo, sí amó el mundo. Se convirtió en enemigo de Dios, sí se convirtió en enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque le faltó su temor. Le faltó el temor a Dios. Cuidado. No en vano el apóstol Pedro les exhorta allá en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 17, ¿a qué? A que perseveren. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Óigalo bien, tú, cristiano, que invocas por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. No pienses que Dios, porque tú eres cristiano, se va a hacer el de la vista gorda con tu vida de falta de temor a Dios. No. Dice, conducíos en temor todo el tiempo de que de vuestra peregrinación. Conducíos nuevamente, amados y amadas. Es un estado de vida. Es una forma de vida continua y dice conducíos en temor. No ese temor que te aleja de Dios, sino ese temor que te arroja en sus brazos. Ese temor que sí genera una respuesta emocional en ti, pero es por no fallarle, no quieres ofenderlo, no quieres lastimarlo. No quieres hacerlo. Ahora bien, quizás se pregunten, ¿cómo puede un cristiano dejar de temer a Dios? Bueno, esto sucede cuando esta persona que dice ser cristiana o que verdaderamente es cristiana, cuidado, deja su primer amor. ¿Qué quiere decir deja su primer amor? Deja de amar a Jesús con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Con esa pasión y ese fervor y esa intensidad con que amaban a Jesús cuando fueron perdonados sus pecados por Dios y que se convirtieron en discípulos de Cristo. Y entendieron el amor de Cristo al dejar la gloria, al morir por ellos y resucitar para la justificación de ellos. O que ellos fueran declarados absueltos e inocentes. ¿Sí queda claro? ¿Qué pasa cuando la persona ya no ama a Dios, no ama a Jesús, pero tengo contra ti, le dice a la iglesia de Éfeso, a cristianos en Éfeso, que has dejado tu primer amor, para conmigo, ya no me amas como antes, ya no te mueve mi amor, o ya no te mueve tu amor por mí, ya no me miras a mí, estás viendo para otro lado, estás viendo otras cosas y otras personas. ¿Qué pasa con estas personas? Cuando ya no están amando a Cristo igual, dejan de ver a Cristo, dejan de poner su mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe de ellos. Y cuando dejan de poner su mirada en Cristo, empiezan a poner su mirada en alguien más, una persona o ellos mismos. Entonces, ¿qué pasa cuando ponen la mirada en alguien más, en una persona, por ejemplo, en ellos mismos? Que empiezan a preocuparse por cosas terrenales, cosas temporales, ¿como qué? Como ganarse la aceptación de mucha gente. Empiezan a angustiarse y a preocuparse por el que dirán. ¿No es esto ya ser gobernado por el temor al hombre? Claro. ¿Cómo sucedió? Si amaban a Dios y temían a Dios, dejaron de amarlo, dejaron de verlo, pusieron su mirada en una persona, que esa persona era el objeto de su temor o de su gran amor, y empezaron a ser controlados por el temor al hombre. Empezaron a vivir ya no para Dios, sino para esta persona, ya no para agradar a Dios, sino para agradar a esta persona, para complacer a esta persona en lo humanamente posible. Es por eso, amados y amadas, que finalizo diciéndoles, atendamos la exhortación de Pablo a los filipenses de ocuparnos de nuestra salvación o en nuestra salvación con temor y temblor.
para así poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante o que Dios ha puesto delante de nosotros, para así poder perseverar en santidad hasta la consumación de nuestra salvación, cuando partamos con el Señor o Cristo venga, lo que suceda primero. Y querida persona que no te has convertido, yo quiero también darte unas palabras a ti. Quiero decirte que una señal de que no temes a Dios es el solo hecho de que aún no te hayas convertido. Es el solo hecho de que aún no te hayas convertido. Así es que cuidado, no vaya a ser que tu falta de temor a Dios hoy se convierta en terror a Dios cuando Él venga. Cuidado. Y no te encuentres entre aquellos de Apocalipsis capítulo 6, versos 15 y 16, que se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Cuidado, queridas personas que aún no se convierten a Dios, por la razón que sea. Dios lo sabe y tú lo sabes. Cuidado, no vaya a ser que tu falta de temor a Dios hoy, que te lleva a posponer tu entrega, tu conversión, un día se convierta en terror cuando estés en medio de estas personas diciendo: ¿y quién podrá sostenerse en pie cuando Él venga? Cerremos nuestros ojos. Gracias, Dios, por tu amor y misericordia. Gracias porque nos haces entender por qué debemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, y con qué tipo de temor debemos ocuparnos en ella. Con el temor a ti, Señor. El temor que no es una trampa peligrosa ni mortal. Al contrario, Señor, nos da la libertad para vivir una vida agradable a ti, con tus fuerzas, y para poder estar un día contigo, ya sea que partamos contigo o que tú vengas, Señor, en tu segunda venida. Gracias, Señor, porque considero que esta palabra ha sido clara y que tú estás llamando a cada uno, no cristianos y cristianos, a que no falte tu temor en ellos, Señor. Que no falte tu temor en ellos. Que sea tu Santo Espíritu recordando estas palabras a cada persona que hoy está aquí o que estará viendo esta enseñanza por video, para que sean cristianos o no, entiendan que el temor a ti es el que lleva la vida y el temor al hombre produce muerte. Padre, te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesús, para que sea hecho en la vida de cada uno de nosotros. Amén.